Periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un hombre del presidente, también un líder, y decimos nosotros líder porque es muy querido en nuestro Partido Revolucionario Moderno. Antoliano, muy contento de tenerte aquí hoy. No vamos a hablar demasiado hoy porque tenemos un programa, como te expliqué, donde le recordamos al pueblo dominicano la posición del candidato Luis Abinader antes de llegar al poder y lo que hoy hace desde el poder, que son exactamente la misma posición, las mismas promesas cumplidas. Antoliano, comportamiento de la oposición política en nuestro gobierno en estos momentos, ¿qué tú dirías? Bueno, Guillermo, buenos días. Gracias a ti y un saludo a los televidentes, ¿verdad?, que son la razón de ser de este programa ya histórico en la República Dominicana. Gracias. La oposición política tiene que cumplir un papel, que como su nombre lo indica, es de oposición. Ahora, una aspiración personal mía es que lleguemos a un punto de desarrollo político y de educación política en que la oposición no se dedique digamos que a criticar de manera negativa todo lo que hace el gobierno, aun cuando sean acciones evidentemente positivas. Es decir, los gobiernos necesitan oposición. La democracia se cimenta en el equilibrio, exacto, donde la opinión de las minorías también se toma en cuenta. Entonces, una oposición inteligente es aquella que reconoce las buenas acciones del gobierno y critica las deficiencias del gobierno, porque eso hace que el gobierno esté alerta y que el gobierno complete las acciones Antoliano, pero una oposición responsable hace oposición con propuestas, pero hay un ausentismo aquí con esta oposición, decimos nosotros, corrupta, abusadora y cobarde. Bueno, tú has dicho una palabra que es clave en lo que yo quiero definir. Tú has dicho una oposición responsable, pero además yo considero que ese tipo de oposición, esa actuación responsable, le reditúa mayores beneficios a la propia oposición que el hecho de estar denostando acciones que no son dignas de ser atacadas, porque la gente no es tonta y se da cuenta cuando hay una conducta irresponsable. Cuando la mentira prevalece frente a la verdad. Así es. Bueno, Antoliano, de todas maneras, la República Dominicana, después que llegó al poder político el 16 de agosto del 2020, el presidente Luis Abinader, por el voto mayoritario de nuestro pueblo dominicano, ha visto que se conduce como un político decente, que respeta la pluralidad política y que lo que prometió lo está cumpliendo. ¿Qué tú dirías? Sí. Eso es un elemento que ha caracterizado el comportamiento del presidente Abinader. Y él se ha empeñado mucho en que su gobierno sea identificado como transparente y cada día, en cada conversación con los funcionarios, en cada reunión, es una exigencia particular del presidente el hecho de que el comportamiento de los funcionarios públicos sea decente y transparente y respetuoso del patrimonio público. Y con sanción a la corrupción de cualquier funcionario de nosotros que transite ese camino. Bueno, Guillermo, la oposición precisamente critica que en este periodo de 5 años se han identificado algunas acciones que son contrarias a la ley y contrarias a la línea que predica el presidente Abinader. Y yo digo, bueno, ese es el trabajo de un gerente, ese es el trabajo de un presidente, ese es el trabajo de un líder.
yo no puedo comprometerme a que un subalterno mío en una función pública o privada que yo desempeñe no vaya a incurrir en una falta. Lo que sí es una responsabilidad mía es denunciar esto y llevarlo a las instancias correspondientes. De tal manera que este gobierno y cualquier otro debe perseguir que no que en su gobierno, en su periodo, no hayan acciones judiciales contra sus funcionarios, sino que cuando termine el gobierno, las que se identifiquen ya estén en la justicia. Así es. Bueno, Antoliano, tú formas parte de una responsabilidad pública que es la convocatoria del Consejo de la Magistratura, donde elegimos mandato de ley de la Constitución, precisamente, y lo preside el presidente Luis Abinader, que el Consejo Nacional de la Magistratura elija las altas cortes. ¿Cómo tú lo explicarías? Mira, Guillermo, yo participo de las sesiones del Consejo de la Magistratura porque así lo ha decidido el Consejo, y soy, junto con la magistrada Nancy Salcedo, que es secretaria, digamos, funjo como una especie de secretario adjunto y junto con ella vocero del Consejo. El papel nuestro es anunciar las actividades del Consejo, los resultados de sus asambleas y emitir opiniones de carácter legal sobre el funcionamiento del Consejo. Ahora, a propósito del Consejo de la Magistratura, y voy a entrar en detalles sobre el quehacer del Consejo, pero quiero decir que he escuchado algunas críticas, no tantas, sobre la última asamblea del Consejo, donde se evaluaron 3 magistrados y el Consejo decidió no ratificarlo. Hay personas que han equivocado la crítica, porque al no leer bien y no escuchar, se han estado refiriendo a la escogencia de los jueces. Los jueces no han sido escogidos. Es la primera vez que veo que se produce una crítica por un conjunto de amigos y colegas y personas de la prensa sobre la no ratificación de los jueces, salvo 2 casos emblemáticos que ha habido aquí histórico en la República Dominicana, que fue el caso de Julio Aníbal Suárez y el caso de Miriam Germán, al cual no hay que referirse, porque es un hecho muy conocido. Es muy público. Sí, la forma en cómo fue tratada públicamente. En el caso de Julio Aníbal, que él incluso llevó esto hasta instancias internacionales, porque parece que una razón específica de una decisión contraria a los intereses del gobierno del momento, que justificó que fuera destituido, que no fuera ratificado. Ahora, olvidando las críticas que son, como acabamos de decir, son normales y son parte de la democracia. Son legítimas. Son legítimas. Es decir, no hay nada que criticar a las críticas. Las críticas son parte de la democracia. Así es. Ahora vamos a ver qué está pasando. Estamos cumpliendo con la Constitución, estamos cumpliendo con esa carta que es la que nos gobierna a todos. Sí, mira, la Constitución de la República establece que los jueces de la Suprema Corte serán designados por un periodo de 7 años y que al cabo de esos 7 años serán evaluados y el Consejo de la Magistratura decide si son ratificados o si no son ratificados. Así es. La misma Carta Magna, en su artículo 81, dispone que en caso de no ser ratificados, será motivado, es decir, explicada la razón. Ahora, fíjate dónde viene lo irracional. Algunos distinguidos juristas, porque dentro de ellos hay gente con la cabeza muy bien puesta, y de prestigio también. Sí, de prestigio, pero con un enfoque equivocado. Han dicho que primero se destituyeron y que después se van a dar las causas. Yo te pregunto, ¿cuándo el Consejo de la Magistratura ha sacado de la sesión recién celebrada el acta elaborada? ¿Cuándo un tribunal ha dictado una sentencia importante
con las motivaciones en el acto. Lo normal es que los tribunales Se toman su tiempo. dan el dispositivo y dicen, dentro de un mes se dará la lectura íntegra claro, a la sentencia. Pero lo saben todos. Todos. Ahora, yo voy a poner otro ejemplo. ¿En qué sociedad de comercio, para irnos al sector privado, se celebra una asamblea de una empresa y se saca el acta redactada de ahí? Lo que se hace es que se toman las resoluciones y luego los socios se les convoca para firmar el acta. Es un problema práctico, logístico, elemental y de sentido común. Antoliano, ahora, ¿qué tenemos por delante? Bueno, después de la última sesión del Consejo, se decidió, además de lo que se decidió con los distinguidos magistrados que se evaluaron, se decidió dar apertura a la inscripción para suplir los 5 puestos de la Suprema Corte de Justicia, que son los 3 jueces evaluados, el puesto que había dejado el magistrado Napoleón Esteve y el del magistrado Fernández, que declinó participar. De manera que hay 5 puestos, 2 correspondientes a abogados en ejercicio o miembros del Ministerio Público y 3 para jueces de carrera. Además, se abrió la inscripción para personas que aspiren a los 10 puestos del Tribunal Superior Electoral. 5 jueces titulares Y 5 suplentes. y 5 suplentes. Ya comenzaron a inscribirse. Y en la medida en que se van inscribiendo, el Consejo de la Magistratura publica un tuit diciendo, hoy se inscribió fulano y fulano y fulano. Hoy se... Lo hace público. Lo hace público. Al final, cuando se cierre el plazo de la inscripción, el Consejo conoce esa lista. Y lo escuchará. No, previamente depura la lista. Y la lista que quede depurada, y voy a explicar el fundamento de la depuración para evitar malos entendidos, esa lista ya depurada se hace pública y se inicia el proceso de escucharlo. Ahora, ¿en qué consiste la depuración? La depuración no es más que decir quiénes tienen las condiciones legales, solo legales. No, ahí no se puede estimar que si esta persona es capaz o no es capaz, no. Si usted cumple con los requisitos, digamos que usted tiene 12 años de graduado, 12 años de tener exequatur, tiene la edad requerida, no es extranjero, no está sub iudice, etcétera. Es decir, los requisitos legales. Lo que tengan estas condiciones que yo acabo de decir ahora, se excluyen. Por ejemplo, en consejos anteriores, una persona que tenía 9 años de graduado aspiró a ser juez de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Superior Electoral y se excluye, porque no incumple con uno de los requisitos que la ley establece. Posterior. Como no tenemos tanto tiempo, quiero preguntarte para que directamente lo puedan conocer toda la familia dominicana, ¿para cuándo vamos a tener ya la convocatoria de elección de los nuevos jueces? ¿Cuándo serán puestos en posesión los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia? La convocatoria para la inscripción está hecha, se están inscribiendo. Después, dentro de un breve tiempo, no tengo el calendario de memoria, se abren las entrevistas. El 27, iba a decir que el 27 de este mes se aprueba la lista y luego en noviembre se abren las entrevistas. El 27 de noviembre, si no varía el calendario, está supuesto a ser escogidos los jueces. ¿Cuándo los juramentamos? Al día siguiente. El 28. Así es. De todas maneras, Antoliano, estamos haciendo un ejercicio democrático que no había ocurrido. ¿Qué tú dirías? Bueno, el Consejo ha estado cumpliendo de manera estricta con lo que establece la Constitución, la ley y su reglamento. Ahora, hay que esperar un Consejo presidido por un presidente que ha evitado contaminar con dirigentes políticos las altas cortes y el Ministerio Público,
lo menos que debemos esperar es que continúe esa misma línea. Estamos hablando de un ejercicio decente, democrático y respetuoso a la Constitución de la República por parte del jefe del Estado, que es Luis Abinader. Así es. Antoliano, nuestra gestión de gobierno, ahora cada vez más, el pueblo dominicano comprueba las obras prometidas y cumplidas y que ya comienza a tener también felicidad. Eso es tanta felicidad como tienen las madres dominicanas cuando le recogen a sus hijos para llevarlo a la escuela y también lo trasladan a la casa nuevamente. ¿Qué tú dirías? Bueno, contrario a lo que algunos críticos dicen, el gobierno ha estado cumpliendo con las obras materiales que prometió y algunas más. Y todos los días, todos los fines de semana, el presidente sale a inaugurar obras. Un día la gente va a mirar en una provincia, en un pueblo determinado, y se va a dar cuenta de que la propaganda en ese sentido era falsa. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en mi pueblo, que es un pueblo pequeño, que tiene 20,000 y poco habitantes, pero que tiene un interés estratégico. Estamos hablando de Miche. De Miche. Tiene un interés estratégico para el desarrollo turístico, pero en Miche... Que ya hay 5 hoteles allí, ¿eh? Sí, hay 5 hoteles abiertos con el apoyo del gobierno. Ahora mismo se están asfaltando las calles, se hizo un acueducto, se está haciendo el hospital, se trabajaron los caminos vecinales. Es decir, ese tema del acueducto y del hospital son de la era de Trujillo. Así es. Sobre todo el acueducto. Bueno, en el gobierno de Hipólito se hizo un intento que no se terminó. Sí. De manera que si uno va pueblo por pueblo y revisa qué es lo que el gobierno ha hecho ahora, una cosa es ir por los pueblos y la provincia a suplir sus necesidades y otra cosa es hacer una avenida en el centro de la ciudad. Así es. Mira, Antoliano, hoy no tenemos tanto tiempo, no queríamos dejar de tenerte hoy aquí en Aeromundo, pero háblame y viene tu exhortación precisamente con los niveles que tú ves que tiene esperanza a este comportamiento económico en favor del mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo dominicano que ejerce precisamente nuestro gobierno constitucional presidido por Luis Abinader. ¿Qué tú dirías? Mira, yo lo que quiero, tú me preguntaste por mi exhortación. Bueno, ahí viene la exhortación detrás. Exacto. No, fíjate, la recomendación que debe tener, que yo quiero hacer a la población, es que ejerza la capacidad de discernimiento y que esté atento a lo que es falsa propaganda y a lo que es la realidad. Antoliano, apreciamos muchísimo esta conversación con nuestra querida familia dominicana. Nosotros reiteramos también el trabajo competente que tú realizas. No hablamos del Ministerio de Justicia, donde va muy avanzado ya, y que tendremos ya esa posición definida ahora en enero, muy pronto. No podemos decir la fecha porque están ustedes trabajando en ella. Pero además, cómo trabaja precisamente para el fortalecimiento institucional acompañando al presidente Luis Abinader. Aquí te reiteramos que siempre muy complacido de tenerte. No solamente lo expresamos como amigos, sino también lo expresamos por el comportamiento positivo de resultados en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo que tú diriges. Agradezco mucho esa apreciación. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Antoliano Peralta, nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación y hoy nuestra